atentos, o lo que la Libertad Avanza también tiene como objetivo, Capital Federal. Respecto a esto, para analizar estos resultados y saber, a ver, cómo queda parado, qué pasa a partir de ahora con la Libertad Avanza, vamos a recibir a Facundo Londero, que es analista político de la consultora Subán Córdoba y Asociados. Facundo, ¿cómo estás? Te saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Muy Buenas, bien, buenas Bien, muy tardes. Como bien. buenas siempre, Buenas muchísimas tardes. gracias por tardes. la invitación. Bueno, elecciones en 4 provincias: Salta, Chaco, San Luis y Jujuy, obviamente cada uno con su realidad, pero analizando en general lo que era esta disputa. La oposición, la ubicación de la Libertad Avanza con un peronismo que se esperaba tenga un resultado adverso. ¿Cómo lo analizás vos? Y hay diferentes formas de ver lo que sucedieron y sucedió ayer en estas cuatro provincias. Primero hay que entender que cada uno juega con su lógica provincial y lo que pasa en las provincias queda en las provincias. Y también entender que los oficialismos, los gobernadores, son muy fuertes. Recordemos que también van a haber muchas elecciones intermedias, es más, en Misiones en 2, 3 semanas ya también tienen elecciones, Sí. y en la cual los gobernadores y los oficialistas fueron los grandes ganadores y los grandes vencedores en esta elección, en la cual se vio obviamente un electorado y la opinión pública que demuestra apoyo a el gobierno provincial, que es aquel que siente más cercano a la hora de la vida cotidiana y del día a día. Por otro lado, como bien vos decías, el gran derrotado en estas elecciones fue el PJ y el peronismo. En casi todas las provincias quedó en un tercer escalón, excepto en Chaco y en San Luis, pero en los otros escenarios de Salta y Jujuy quedó en tercer lugar, superados por la Libertad Avanza. Por otro lado, la Libertad Avanza tuvo un buen debut electoral en varias de estas provincias, ya que en el 2021 no tenían nada, ni no habían presentado candidatos a diputados ni concejales en muchos de estos lugares. Por lo tanto, todo lo que consiguieron y lograron es también una victoria y una suma, pero también un margen bajo, teniendo en cuenta el número que realmente sacó Javier Milei en cada una de estas provincias en octubre del 2023. Pero bueno, los principales triunfadores son el oficialismo en provincias aliadas al gobierno nacional, y en la cual el peronismo ya había perdido su poder y su poder electoral ya en el 2023. Facundo, es muy pronto para analizar una proyección de lo que serán las próximas elecciones en el resto de las provincias para decir que esta sería la tendencia. Totalmente, coincido que es muy temprano, porque por un lado tenemos estas lógicas provinciales, que lo que pasa en la provincia se queda en la provincia, en los cuales los gobernadores juegan muy fuerte, y por otro lado lo que venga una lógica nacional que por ahora tiende a una polarización entre mileísmo versus antimileísmo o kirchnerismo, peronismo versus antikirchnerismo. Por lo tanto, vemos que esta lógica nacional veremos cómo se transforma y cómo se termina conjugando para octubre de este año. También hay que tener en cuenta cuáles son las diferentes estrategias que utiliza por un lado el peronismo como oposición, pero también el oficialismo del gobierno nacional con alianzas o no alianzas en cada provincia, teniendo en cuenta que la única provincia que fue en una alianza real y contundente, que fue en Chaco, logró casi 47 puntos, pero con una alianza con Juntos por el Cambio, el radicalismo y el PRO de esa provincia. Por Ujú. lo tanto, hay que ver cuál es la decisión que tome el triángulo de hierro de la gestión nacional a la hora de la estrategia electoral para octubre, si va a jugar con sus propios candidatos o si va a generar una alianza y una conformación de listas con otros aliados extraterritoriales, ya sean gobernadores o del PRO o del radicalismo, dependiendo de la provincia. Este escándalo de ficha limpia, ¿cómo crees que lo deja a Milei, a Macri, a diferentes sectores que están metidos dentro de este escándalo? Y bueno, por un lado, dijo ayer el presidente, que hubo una alianza entre el kirchnerismo y el macrismo, y hoy los penatos no creen que eso haya sucedido. Realmente deja nuevamente a los políticos y a la política en contramano de lo que ve la sociedad y lo que piensa. Es más, la sociedad ve la fecha limpia como algo necesario, pero considera que tiene que ser de otra forma y que tiene que haber sus cambios.
pero que realmente no es algo que vaya a producir un cambio en la vida cotidiana a todos los argentinos y argentinas, sino que más bien va a producir un cambio en la política y que es un cambio que en la sociedad no es que no lo comprende, pero ve como que no es algo primordial en estos momentos de crisis económica. Ujú. Deja muy mal posicionado a Milei, a Macri, principalmente en este tire y afloje de que tienen Ujú. diferentes tratos secretos, ya sea con los gobernadores o con diferentes senadores y legisladores, y deja mal posicionado nuevamente a toda la institución política, y que bueno, veremos cómo se termina esta historia y cómo se resuelve el año que viene, si es que la vuelven a levantar a la ley o no. Ujú. Facundo, un partido justicialista con algunas fisuras, si te llama Cristina y te pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para posicionarnos? ¿Qué le dirías? Bueno, eso ya es una pregunta muy, muy al hueso, muy difícil de responder. Lo que vemos es que para el peronismo y el kirchnerismo la sociedad no lo está eligiendo como una opción de continuidad o de esperanza. Sí, la sociedad y los argentinos ven que el modelo de Javier Milei no es el correcto. Hay una desaprobación de una desaprobación del gobierno nacional del 58%, es decir, más del 50% considera que el camino del país no es el correcto, pero ve a las figuras y a los actores del Ujú. peronismo, no solamente por la gestión del 2019 al 2023, sino también las gestiones anteriores, y que coinciden la sociedad que no fue el camino y el rumbo tampoco esperado. Sí. Ven que el peronismo y el kirchnerismo habla de melancolía, de victorias del pasado, y no es un colectivo o una fuerza que genere esperanza a futuro. Eso Ujú. es lo que principalmente está viendo la sociedad, y una de las principales cuestiones que también ve es la necesidad de una renovación de dirigentes, que exactamente la opinión pública ve un desgaste y un diferencial muy negativo en las figuras tradicionales y contundentes que hay dentro del peronismo. Le Ujú. pasó, por ejemplo, ayer al gobernador Rodríguez Sá, que ya como tres veces Eso. en el gobernador en la provincia, que solo sacó el 30 puntos. Le pasó a Capitanich en Chaco, que llegó a los 35 puntos. Vemos un desgaste y un cansancio de las figuras repetidas por parte del peronismo nacional a la hora de la contienda electoral. Y Ujú. un dato también interesante que no viene en colación de esto, también se le puede Sí. comentar a Cristina y también a toda la sociedad, el desgano que se ve en la sociedad a la hora de la política y de los políticos. Ajá. Principalmente se vio y se tradujo en la baja y en la merma de participación electoral desde el domingo de este domingo. Todas las provincias tuvieron un promedio de 8 o 10 puntos porcentuales menor de votación comparado con el 2023, y esto se traduce nuevamente en ese desgano y en ese fastidio que tiene actualmente toda la sociedad con respecto a los dirigentes políticos a nivel nacional, provincial y Ujú. también local. Te vuelvo a una pregunta que hizo Silvia, en este caso más específico respecto a lo que es el resultado de las provincias, el resultado que puedan tener y a futuro. Sé que decías que es muy pronto analizar a futuro, pero el resultado de la provincia de Buenos Aires, que es lo próximo, hablamos de lo que se viene ahora este fin de semana, ¿eso sí podría modificar el armado político o la tendencia de cara a las legislativas nacionales? Totalmente. La elección de Cava, de legisladores porteños, se nacionaliza por dos aspectos. Por un aspecto mediático y de impacto de redes sociales y de Ujú. medios de comunicación, y por otro lado el impacto político que va a tener. Por un lado tenemos a un peronismo, kirchnerismo liderado por Santoro, con un núcleo de 28, 27 puntos que estamos viendo, y por otro lado un electorado macrista o mileísta que está muy atomizado. Por un lado Adorni y los Penatos como grandes figuras, pero también Ujú. otras figuras también de contundencia y de impacto electoral, como Ramiro Marra, ex Libertad Avanza, o el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Ahí vemos cómo está atomizado el escenario de Capital Federal, y por lo tanto lo que sucede este domingo muy probablemente va a generar repercusión, Ujú. por un lado para el PRO, para intentar resistir a esta elección y poder ser una fuente
confiable para su electorado, si ir en alianza con la Libertad Avanza, y también por otro lado la Libertad Avanza en ver si necesita condensar ese votante y esos dirigentes que no pertenecen al Ujú. círculo más íntimo y al principio de la Libertad Avanza. Por otro lado, obviamente lo que suceda va a ser hacia con Santoro va a ser un mensaje de la sociedad de buscar la continuidad en figuras del kirchnerismo o no. Por lo tanto, vemos que sí, lo que sucede este 18 de mayo va a ser ya un puntapié pensando en las alianzas y las estrategias que vayan a asumir, por un lado, primero, para el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires, las elecciones de diputados provinciales, y por otro lado, para los diputados nacionales en octubre. Por lo tanto, es un final abierto y todo lo que suceda va a tener un impacto muy grande, tanto mediático como también para las decisiones políticas. Fac- Y por sí, último, sí. para remarcar sobre lo que va a suceder el 18, veremos si la sociedad está buscando una amplitud de voces, es decir, buscar a votar a otros candidatos para darle la voz en la legislatura, o todo lo contrario, buscar votar a los candidatos fuertes para que no gane el otro, principalmente no como una elección, sino más bien como una opción. Claro, Facundo, muchísimas gracias, gracias por tu sí. tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan muy buenas tardes. Igualmente, Gracias, hasta gracias. Hasta luego. luego. Facundo Londero dándonos su visión y el panorama respecto a lo que es esta contienda electoral. Estamos hablando de 4 provincias que son las primeras que fueron a las elecciones.